La mañana después de la picadura fue el primer examen de Izuku Midoriya. No el de UA, sino el de la supervivencia social. Despertó antes de que el reloj biológico de su madre activara la cafetera, y con una energía que nunca antes había conocido. Se sentía como si un resorte recién enrollado hubiera reemplazado sus huesos y tendones. El primer error ocurrió al intentar simplemente levantarse. En lugar de incorporarse con su habitual esfuerzo perezoso, se disparó desde el colchón. Sus pies impactaron contra el suelo de madera con un golpe sordo, casi explosivo, que resonó en el silencio matutino. ¡Crack! Se quedó paralizado. Había una fisura delgada, de unos 3 centímetros, en el barniz cerca del talón. Demasiada fuerza. No, no es demasiada fuerza, es la fuerza normal de un cuerpo que ya no soy yo. Izuku se apresuró a vestirse, pero incluso eso fue un ejercicio de contención frustrante. Al ponerse los pantalones de su uniforme escolar, tiró del cierre de la cremallera con lo que él pensó que era la fuerza habitual. El pequeño deslizador de metal se desprendió del paño con un pin agudo y se estrelló contra la pared. El tejido circundante quedó rasgado. Se quedó mirando el uniforme destruido, el pánico sustituyendo al asombro. Casi rompo una tabla del piso y acabo de desmantelar mis pantalones. ¿Cómo se supone que voy a fingir ser Deku, el inútil, cuando mi cuerpo está reaccionando como un arma biológica? Tuvo que buscar deprisa un par de repuesto. Bajó las escaleras. Buenos días, Izu, oh, cariño. Te despertaste temprano, dijo Inko, sonriendo desde el fogón. Izuku sintió una punzada de culpa, forzando su rostro a adoptar la expresión lánguida de siempre. Sí, mana. Solo un poco de insomnio. Creo que me tomé mal el viaje en bus de ayer. ¿De verdad? Pero te ves tan alerta. Inko entrecerró los ojos, notando el brillo inusual en la mirada de su hijo y la tensión en sus hombros. Aquí estaba la primera gran prueba. La mentira. Oh, no, no, Izuku se apresuró a decir, agitando las manos con una torpeza exagerada. Es solo, que estoy tan estresado por el examen de UA que no puedo relajarme. Estoy tenso, no alerta. Ja, ja, ja. Su risa sonó demasiado aguda, casi histérica. La reacción de Inko fue de lástima instantánea. Oh, mi pobre bebé. Ven aquí. Ella se acercó para darle un abrazo. Izuku se preparó. Si la abrazaba con la fuerza que sentía, podría fracturarle una costilla. Aflojó todos los músculos, dejó que sus brazos cayeran muertos a sus costados y se dejó abrazar, como si fuera un muñeco de trapo. Inko lo sintió lacio y suspiró. Tranquilo, Izuku. No tienes que forzarte tanto. Controlado. Nivel de contención, 90%. Necesidad de actuación acelerada. Crítica. El desayuno fue igualmente peligroso. Tomó el tazón de arroz con una ligereza que en realidad era un esfuerzo monumental para evitar pulverizar la cerámica. Su cerebro ahora tenía que recalcular constantemente cada interacción con el mundo. Agarrar el palillo. 5% de fuerza. Abrir la puerta. 10% de presión. Atarme los zapatos. 2% de tensión. Era agotador, pero también, increíblemente, estimulante. Cada éxito en la contención era una pequeña victoria, un triunfo de su intelecto sobre su biología mutada. Estaba viviendo con un freno de mano puesto, pero era la primera vez que se sentía capaz de soltarlo. El cuaderno de héroes del futuro, Vol. 13, ahora tenía un apéndice secreto y crucial. Izuku había arrancado las últimas páginas y, en la tapa trasera, había escrito en caracteres diminutos, casi invisibles a simple vista. Proyecto Hebras. Solo para mi análisis. Su cuaderno ya no era solo un registro de héroes. Era el diario de su propia transformación. En el autobús, mientras todos charlaban sobre la última patrulla de Endeavor, Izuku se inclinó sobre el cuaderno, escribiendo frenéticamente con una caligrafía que se había vuelto asombrosamente precisa. Registro de mutación biológica. Día 2-1. Superfuerza, designación interna. Fuerza arácnida. Test de levantamiento, controlado. Después de la escuela, en el callejón de basura. Levanté la tapa de alcantarilla de hierro fundido, estimado. 80 kilogramos, con la punta de mis dedos sin esfuerzo. La fuerza parece ser proporcional a la necesidad. El límite es desconocido, pero siento que podría doblar un poste de luz de acero. Necesito calibración. Musculatura. No hay crecimiento visible. La fuerza reside en la densidad de los tendones y la eficiencia neurológica, una descarga perfecta de apps sin daño muscular. Es una fuerza limpia. Tos. Adhesión biológica, adherencia wall crawl. Mecanismo. Parece activarse por una combinación de presión de la palma barra pie y una voluntad consciente.
No es pegamento, sino control sobre las fuerzas de Van der Waals a nivel microscópico, similar a las setas de las patas de araña y gecko, pero amplificado. Control. El control es instintivo, pero la desactivación requiere concentración. Casi me pego a mi silla en el aula 2 veces. Necesito ejercicios de tocar y soltar. 3. Sentido de peligro, absence o zumbido. Naturaleza. Es un sexto sentido, una sinestesia de riesgo. No es visual ni auditivo. Es una vibración en los nervios craneales. Pruebas, preliminares. Objeto inerte. No detecta una pelota que cae. Amenaza de vida o daño. Detecta un vehículo que acelera demasiado rápido, detecta un pequeño temblor en el suelo que nadie más nota, detecta la intención de Bakugo de golpearme la nuca, tuve que fingir toser para esquivarlo. Conclusión. Es predictivo y se enfoca en el peligro directo a mi persona. La intensidad del zumbido es proporcional a la inminencia y magnitud del riesgo. Este es el killer de héroe más increíble. Me da tiempo para reaccionar antes de que mi cerebro procese la visión. 4. Proyección de seda, AMSIC. Ubicación. Un poro biológico temporalmente activo cerca del hueso cúbito de cada muñeca. Limitación. La producción es mínima. Máxima longitud. 10 centímetros. Es elástica, pero tarda 3 horas en regenerar la proteína para un solo disparo diminuto. Hipótesis de solución. La necesidad de un dispositivo mecánico que concentre la proteína biológica y la expulse a alta presión. Necesito fabricar disparadores de seda, web shooters. Requerirá ingeniería inversa y polímeros sintéticos, una gran excusa para investigar más sobre mi excursión. Izuku cerró su cuaderno, su corazón latiendo con la emoción de un descubrimiento. Esta era su verdadera vocación. No solo ser un héroe, sino ser un científico de la acción. Era un asombro infantil, sí, pero filtrado a través de la lente de la física y la biología. Estoy en el borde de un nuevo tipo de evolución, y lo estoy registrando todo. Parte 3. La bóveda de entrenamiento, el coloso abandonado. Izuku sabía que el entrenamiento en su casa era insostenible. Necesitaba espacio, altura y, lo más importante, privacidad total. Su búsqueda terminó en el antiguo distrito industrial 7G, una zona de Musutafu que había sido abandonada tras la quiebra de una gran empresa de fabricación de robots hace casi una década. El área más prometedora era el coloso de hormigón, una planta de procesamiento de metales a medio construir que se alzaba como un esqueleto oxidado. Era un laberinto de vigas, andamios y paredes sin terminar. El peligro de la zona, estructuras inestables, óxido, la posible presencia de vagabundos o villanos de bajo nivel era perfectamente mitigado por el AMSense. Podía sentir el peligro de la viga oxidada que cedería o la presencia de una persona a 100 metros de distancia. Una tarde, después de darle a su madre una excusa poco convincente sobre estudiar en la biblioteca con ese chico de las gafas, Izuku se dirigió allí. 5 p.m., Coloso 7G. La entrada era un muro de ladrillo derribado. Izuku no entró por ahí. Rodeó el perímetro hasta una pared de hormigón lisa y de 20 metros de altura. Se quitó la mochila, que contenía el cuaderno y un par de guantes de trabajo para camuflar la adherencia, respiró hondo y pegó las manos a la pared. La sensación era indescriptible. No era fuerza, era unidad. Se sentía como si la pared fuera una extensión de su propia piel. Comenzó a escalar. Al principio, fue torpe. Usó demasiada fuerza, haciendo que los dedos se enterraran en el hormigón, dejando leves surcos. Demasiada presión. Es como caminar sobre el agua. El control debe ser delicado, no bruto. A los 5 metros, se detuvo, sintiéndose como un novato. Se giró, poniendo su cuerpo paralelo a la pared, y comenzó a caminar lateralmente. Se rió. Era una risa pura, sin inhibiciones. Una risa que Izuku Midoriya, el inútil, no se había permitido en años. Soy un Gek, una araña en el muro. Esto es increíble. Puedo ir a donde quiera. Llegó a la cima y se sentó en el borde, con los pies colgando sobre el abismo del andamio. La adrenalina era un estallido limpio y brillante. Durante las siguientes semanas, el Coloso 7G se convirtió en su gimnasio y su santuario. Fuerza y salto. Izuku centró su entrenamiento en calibrar la fuerza arácnida. Su enfoque no era la fuerza bruta, sabía que la tenía, sino la precisión. Encontró un motor de aire acondicionado abandonado, pesado, sucio y oxidado, que estimó pesaba al menos 150 kilos. Objetivo: levantar sin sobreesfuerzo, sin dañar el suelo, escribió en su cuaderno justo antes de la prueba. Puso las manos debajo de la caja de metal. Se concentró en soltar el freno de mano interno. El motor se levantó suavemente, como si fuera una caja de cartón. El asombro se apoderó de él de nuevo. Dios mío.
150 kilos. Y apenas lo sentí. Es como si mi límite muscular se hubiera reescrito por completo. Soy mucho más fuerte que Gran Torino. Aunque él tiene velocidad, no fuerza pura. Esto es de clase A. Su siguiente obsesión fue el salto. Encontró un patio interior de 10 metros de ancho. Primer salto, sin control. Intentó un salto normal, pero la fuerza de sus piernas lo propulsó con la potencia de un misil. Saltó los 10 metros con facilidad y se estrelló contra la pared opuesta, incrustándose ligeramente en el ladrillo. Izuku se deslizó por la pared, ileso, pero con la respiración entrecortada por el susto y la emoción. Mierda. Aam-sensei no me avisó, porque yo fui el peligro. Volvió a escribir en el cuaderno, limpiándose el polvo de las manos. El sentido arácnido no predice mis propios errores de juicio o control. Es solo alerta externa. Segundo salto, con control. Tuvo que aprender a modular la potencia de sus pantorrillas. Pasó una hora solo practicando la liberación de energía, logrando saltos de 3, 5 y finalmente 10 metros con un aterrizaje suave, casi silencioso. El verdadero placer venía con la escalada. Izuku usó las vigas del coloso, moviéndose entre los pisos con la fluidez de un líquido. Una tarde, mientras escalaba una viga vertical, su pie se resbaló en una mancha de aceite. El Ansen se estalló. Un ZZZNNNTT ensordecedor en su cabeza. En el medio segundo de la alerta, su cerebro hizo el cálculo. Peligro. Caída libre de 15 metros sobre una pila de restos de metal. Solución. Adherencia total y redistribución del peso. Izuku no pensó, reaccionó. Sus manos se pegaron a la viga. Su cuerpo se curvó con una velocidad antinatural, envolviendo el metal y deteniendo la caída en seco. Se quedó allí, colgado de la viga, respirando agitadamente. El miedo era real, pero el triunfo de la reacción fue épico. La agilidad es parte de esto. No solo la fuerza, sino la conexión con el sistema nervioso, soy más rápido que el tiempo de reacción normal. Mi cuerpo está diseñado para ser un trapecista. Se susurró. El acto de escalar dejó de ser un simple movimiento para convertirse en una forma de arte. Se movía sin hacer ruido, sintiendo cada poro de la pared, balanceándose entre las vigas con una gracia que antes solo veía en los vídeos de All Might. El sentido arácnido era el poder más complejo y el que más tensión social le causaba. Estaba siempre activo, un detector de radar constante para el peligro. Izuku decidió dedicar una semana entera a entender sus límites. Prueba 1. Distancia y relevancia. Se sentó en un banco del parque, tratando de ignorar el zumbido constante. La gente caminaba cerca. ZZZZZZT. Nivel 1. Un niño pequeño corría sin mirar hacia una esquina, donde un adulto venía con un patinete. Peligro de colisión menor. ZZNNNT. Nivel 3. Una motocicleta pasó el semáforo en rojo a gran velocidad a 2 cuadras de distancia. Riesgo de accidente grave. Nada. El silencio total se producía cuando estaba solo en su habitación. El sentido se apagaba en la ausencia de amenazas. Prueba 2. Especificidad de la amenaza. Un día, Bakugo se acercó a Izuku en el pasillo. ZZZZNNNT. El sentido se disparó al nivel 2. Bakugo no lo tocó, solo se detuvo y lo miró fijamente con una hostilidad palpable. Deku. ¿Por qué demonios tienes los ojos tan abiertos? Y yo solo estoy mirando, Kaka-chan. Izuku forzó su tartamudeo habitual. Parece que estás tratando de verme el alma, maldito nerd. Deja de mirarme. Bakugo rugió y se fue. El zumbido se disipó inmediatamente. Conclusión. El Ansense no solo detecta eventos físicos, el patinete, sino también intenciones hostiles directas. Detectó la intención de Bakugo de intimidar y humillar, aunque no fuera una amenaza física inmediata. Esto era crucial. Significaba que tenía una lectura psíquica del riesgo. El constante aluvión de alertas de bajo nivel era agotador. Cada persona que lo miraba con desaprobación, cada perro que ladraba con agresión, cada coche que se acercaba, generaba un mínimo zumbido. Tuvo que crear un filtro mental, una pantalla de ignorancia, para evitar que su cerebro se saturara. Esto, irónicamente, le hizo parecer más distraído y torpe. Un día, mientras Inko caminaba detrás de él, el zumbido se disparó brevemente. ZZZZT. Izuku se congeló. Se dio la vuelta y vio a su madre. ¿Qué pasa, Izuku? Nada, mamá. Me sobresalté. Vio lo que su madre estaba haciendo. Sostenía una aguja de coser con la punta hacia él, a punto de tocarle el hombro para llamarle la atención. Era un peligro minúsculo, pero real. El Ansen se lo había detectado. El sentido es absoluto.
No distingue entre un cuchillo y una aguja. Distingue la capacidad de daño. Desde ese momento, tuvo que esforzarse aún más para parecer normal, para no reaccionar a los pequeños zumbidos cotidianos. El esfuerzo de ser Deku ahora era una actuación de clase mundial. Parte sexto. El dilema de la seda y el disfraz de la mentira. El problema más grande y frustrante era la Silk. Izuku llevó su análisis de la seda a un nivel casi obsesivo. Necesito una muestra, decidió una tarde en el coloso. Se concentró y logró exprimir una gota de la proteína de su muñeca y la recogió en un pequeño vial estéril que había comprado. Análisis de la seda, aproximación. Tensión. Más fuerte que el Kevlar, más flexible que el nylon. Increíble. Velocidad de curado. Instantánea al contacto con el aire. Perfecta. Regeneración. Mínima. La glándula es demasiado pequeña. Esa noche, acostado en su cama, Izuku se dio cuenta de la cruel ironía. Tenía la habilidad de producir el material de construcción más impresionante del mundo, pero no tenía la cantidad. Era como tener una fábrica de diamantes del tamaño de un dedal. Si quiero ser un héroe arácnido, necesito la red, se dijo a sí mismo. Y si quiero la red, necesito un sistema de almacenamiento y proyección. Diseño de los Webshooters, disparadores de seda. Izuku pasó las siguientes semanas consumido por el diseño. Mecanismo de disparo. Debía ser activado por un simple toque de la palma, idealmente usando la fuerza arácnida para presionar un gatillo sensible. Dibujó un mecanismo de escape de alta presión, impulsado por cartuchos de fluido. El fluido. Aquí estaba el truco. No podía producir suficiente fluido. ¿Y si uso un catalizador? El veneno de la araña había actuado como un super Kyok. Podría recrear un polímero que, al mezclarse con su propia proteína de seda, se volviera explosivamente elástico. Comenzó a investigar sobre la química de polímeros en la biblioteca, buscando sustancias que pudieran emular la fuerza tensora de la seda de araña, usando su visita al laboratorio como punto de partida. Necesitaba un polímero de alto peso molecular que pudiera almacenarse en estado líquido. El traje, prototipo 01. Necesitaba un traje, no solo por la identidad, sino para proteger su identidad de su madre, de Bakugo, y de cualquier posible villano que pudiera rastrear sus movimientos. El traje tenía que ser sencillo, resistente, y, sobre todo, verde. No solo por su nombre, Midoriya, campo verde, sino porque el verde era el color de las marcas de la araña en el laboratorio. Era su firma secreta. Compró ropa deportiva barata, de un verde oscuro, y una máscara de esquí. Lo cosió él mismo, usando puntadas dobles que, gracias a su control manual, eran tan perfectas como las de una máquina industrial. Mientras su vida secreta explotaba en una vorágine de ingeniería y acrobacias, su vida pública se encogía. Un día, Bakugo lo agarró por el cuello de la camisa. Oye, Deku. Parece que has estado haciendo pesas. Tienes más músculo del que deberías. Bakugo lo miró con sospecha. El Ansense está al 3. Peligro de exposición. Izuku reaccionó inmediatamente, no con defensa, sino con desesperación. Colapsó un poco su postura, hizo que sus ojos se vieran llorosos y su labio inferior temblara. No, Kacchan. He estado estudiando tanto que he perdido el apetito. Estoy más débil que nunca. Mira, casi me caigo. Izuku exageró el tambaleo, casi cayendo de rodillas. Bakugo, asqueado por la supuesta debilidad, lo soltó con desdén. ¡Qué patético! Me estás haciendo perder el tiempo, gruñó Bakugo, alejándose. Izuku se enderezó lentamente una vez que Bakugo estuvo fuera de la vista. Se sintió sucio por la mentira, pero el coste de la exposición era demasiado alto. Si se exponía ahora, antes del examen de UA, sería catalogado como un nuevo héroe. Perdería el factor sorpresa. Perdería su tapadera. Tengo que ser Deku hasta que el arácnido verde esté listo. 3 meses antes del examen de UA, Izuku había perfeccionado sus disparadores de seda. Había diseñado un fluido a partir de resinas y un polímero adhesivo que, al contacto con su propia proteína Silk, que usaba en dosis muy pequeñas como catalizador, se solidificaba en una fibra de red impresionante. Los dispositivos, sujetos a sus muñecas bajo las mangas de su uniforme, eran discretos y funcionales. Esa tarde, estaba realizando un ejercicio de prueba final en el Coloso 7G. Columpiarse. Subió al punto más alto, un tanque de agua abandonado. Se puso sus disparadores de seda. Concentración. Precisión. Modulación de la fuerza. Apuntó a una viga a 20 metros. Presionó el gatillo con la palma. PSSSHHHT. Un chorro de fluido blanco y translúcido salió disparado, golpeando la viga con un tuac sólido y pegándose al metal. Izuku saltó. La red lo sostuvo. El viento silbó en sus oídos.
Se sintió como Olmig, como un pájaro, como la criatura más libre del planeta. El asombro infantil lo inundó una vez más, hasta el punto de que gritó de pura alegría. Lo hice. Puedo volar. Soy un ZZZZNNNTTT. La alerta más fuerte que había experimentado. Nivel 5. Peligro inminente. Mortal. Izuku detuvo su grito. El zumbido venía del borde del distrito 7G, cerca de la avenida principal. Se detuvo en una viga y se puso en cuclillas. Su vista, ahora mejorada, enfocó la escena. Un pequeño y desesperado, que parecía tener un kirk de absorción de energía, estaba acorralando a una anciana cerca de la parada del autobús. El villano sostenía un objeto metálico, sus ojos inyectados en sangre. Dame todo. O te juro que te seco. Gritó. La anciana estaba paralizada por el miedo. No había héroes cerca. Estaban en sus patrullas habituales. Izuku miró su reloj. Tenía 2 minutos. Si actuaba, se expondría. Su traje era solo un prototipo. Si fallaba, su sueño de Ua se derrumbaría. Pero el Ansense era ensordecedor. Su moral de héroe, forjada en la adoración a Olmig, y en años de ser un observador impotente, tomó la decisión por él. No puedo permitir que nadie salga herido cuando tengo la capacidad de evitarlo. El código del silencio. Izuku no podía confrontar al villano directamente. Tenía que ser un fantasma, una coincidencia. Se columpió hacia la avenida, moviéndose por los tejados de los almacenes abandonados. Su mente trabajaba a la velocidad de la luz. Objetivo. Neutralizar el arma sin que el villano lo vea. Método. Usar la red para crear una distracción y una inmovilización temporal. Se colocó en el techo de un edificio bajo, a unos 20 metros del villano. Tenía el ángulo perfecto. Rápido, vieja. Dame la bolsa o te arrepentirás. El villano elevó su objeto metálico, la amenaza clara. Izuku apuntó con una precisión milimétrica a la mano del villano que sostenía el objeto. PSSSHHHT. Un chorro de red salió disparado, delgado y rápido. En lugar de cubrir al villano, la red se adhirió solo al objeto metálico y a la pared de ladrillo detrás del villano. La red era tan fina que parecía un reflejo de la luz. El villano sintió un tirón repentino. Su arma fue jalada violentamente de su mano con la potencia de la red de Izuku y se estrelló contra la pared con un clan. El villano se quedó mirando su mano vacía, confundido. La anciana gritó y aprovechó la confusión para huir. ¿Qué demonios? ¿Un ataque de héroe invisible? El villano miró a su alrededor, buscando. Izuku ya se había retirado, columpiándose de vuelta a la oscuridad del distrito 7G. Había actuado tan rápido que el villano solo registraría un algo invisible. La red, al ser tan nueva, se disolvería por sí misma en unos 15 minutos. Se detuvo en la cima de un edificio, su corazón latiendo con la euforía y el terror de la acción. Fin del incidente. Objetivo de rescate cumplido. Secreto mantenido. Izuku escribió en su cuaderno esa noche, su mano temblaba por una mezcla de adrenalina y satisfacción. Conclusión del test de campo, prototipo Web Shooter 1.0. Funcionamiento perfecto. La rapidez fue clave. El Ansense me dio la ventana. Mi cuerpo me dio la ejecución. Pero se detuvo, mirando el techo. Me gustó. Me gustó demasiado. No estoy haciendo esto solo por el examen de UA, estoy haciendo esto porque no puedo no hacerlo. Soy Deku, el inútil, en la escuela. Pero aquí, en las sombras, soy algo más. Y esa verdad es mi secreto más preciado, incluso más que mi propia vida. El camino hacia UA se había bifurcado. Ahora tenía Green, green, green.
こカッチャーやめて怖がらせるのをやめて走れ走れ走れ走れ走れ Remember to say it run When now it's time to run Go 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 you will oh 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 let it go 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 and go and I say run 生きててまっすぐしちゃうからここ味立てるセッターからベバババババベベベベベあなたはできますスマッシュあんたを100%